Muy buenas, mis amigos, bienvenidos nuevamente a este su espacio arcano que estamos transmitiendo siempre un miércoles alterno con el de miércoles astrales. Y vamos a continuar exactamente con el tarot. Habíamos hablado de los naipes, de las cartas, como también se le conocen, el origen de estas. Y hoy vamos a centrarnos exactamente en el tarot y vamos a ver los tipos de tarot. Bueno, decíamos en el programa anterior que esta palabra naipe, donde viene el origen de estas barajas, muchos piensan que es del catalán, de la palabra catalana naivi, y otros piensan que es de naip, una palabra también árabe. Pero está el tarot, que es el que nos vamos a referir hoy, cuyo origen, o sea, el origen de la palabra, muchos piensan que es de tarocco, una palabra italiana, o sencillamente del francés tarot. El tarot hay, o los tarot, hay muchísimos. Habíamos mostrado este, que vamos a ver hoy también, el tarot de Marsella, el tarot de Rider White, que es un tarot muy místico, muy lindo. Está uno que vamos a hablar hoy bastante, que es el tarot egipcio, cuyo posiblemente origen sea el más antiguo. También está el tarot de Papus, que es el tarot de los bohemios muy famoso. Liz Green, una excelente astróloga, también diseñó uno conocido como tarot místico. Y, en fin, han habido muchos tipos de tarot, existen muchos tipos de tarot. Dicen que Adolfo Hitler tenía hasta un tarot que le había traído uno de sus generales, Chaufer, del Tíbet, y él había, pues, tergiversado un poco a su favor. Napoleón Bonaparte era una persona muy profunda en estos quehaceres de las cartas, lo conocía. Bueno, sabemos que en la campaña él por Egipto se le debe mucho. Un día tenemos que dedicar un programa a la relación de Napoleón con Egipto, que fue una especie de descubridor también de muchas cosas, entre ellas de las piedras rosetas, y él sabía lo que estaba buscando. Pero bueno, eso ya dedicaremos un programa exactamente a eso. Bueno, pues el tarot de Marsella, que es uno de los que más se conoce, es un tarot igual que el egipcio, el de Rider White. Generalmente son tarot que tienen 78 cartas, es decir, 40 cartas que son con figuras que le llaman los arcanos menores, y 22 figuras que son mucho más simbólicas, que son los arcanos mayores. En el caso, por ejemplo, de los menores, tienen estas figuras de los reyes, de los caballeros, de los pajes, ¿no? Y también tienen estas que son, por ejemplo, los oros, que estos tienen que ver con los elementos también de la naturaleza. El oro tiene que ver con el fuego, en este caso las copas, que tienen que ver con el, ¿cómo se llama? Con el agua, las espadas que tienen que ver con el aire, y finalmente los bastos que tienen que ver con la tierra. Son los 4 elementos. Vamos a dedicar también un programa a la relación que tiene la astrología con estas cartas, en un programa posterior, y vamos a ver cómo se conjugan estos elementos también. Ahora, el tarot generalmente es místico, o sea, se puede coger para jugar, pero normalmente las cartas españolas o las cartas americanas, que tienen los diamantes y otras figuras también, son realmente las que se cogen para los juegos de mesa. El tarot más bien tiene un sentido místico en sentido general, y se hacen sobre todo o sea, con los arcanos mayores. También incluyen muchas personas los arcanos menores en las predicciones. Entonces se hacen tiradas como 4 cartas, que es la famosa tirada en cruz, otra que es la tirada en arco, otra que es la tirada en espiral. Hay muchas tiradas, o sea, que se van tirando las cartas, se van barajando primero y después se ponen en distintas posiciones, y según la interpretación del tarotista le puede predecir el futuro a la persona. En este caso, incluso vamos a ver en un programa posterior que hay una tirada horoscópica y cómo se relaciona esto también con la astrología. Ahora, los arcanos mayores son estos que tenemos aquí, 22, y se dice, la evolución de la humanidad en cierto sentido. Por ejemplo, está el primero, que es el mago, ¿no?
que es el principio de todo, tiene todas las condiciones. Después le sigue la papisa, aquí vemos la emperatriz, que es la tercera. Después vemos aquí el emperador, el papa, en este caso, eh, los enamorados, de la carta que le sigue, la carroza, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza, que es una carta muy sutil, el ahorcado, aquí viene la muerte y hasta aquí es el primer ciclo. Y vamos a ver qué quiere decir el primer ciclo. Muchos piensan que es la primera etapa arbórea de la humanidad, aquella etapa de la Lemuria o quizás de la Atlántida, que fue la primera etapa histórica que tuvo la humanidad, y después viene un renacer de la humanidad. Y entonces, por ejemplo, aquí está, o perdón, aquí todavía está la templanza, el diablo, y hasta aquí es que justamente es esta etapa. Después viene una etapa que es la torre. La torre es como muchos piensan que fue un cataclismo que pudo surgir en estos antiguos continentes, y por eso es una renovación de la humanidad, o sea que todo explota y vuelve a empezar. Aunque por supuesto cuando se hace la interpretación personal esto tiene múltiples significados que también vamos a ver. Le sigue la estrella. Después viene la luna, que es una carta extremadamente emotiva. Por supuesto, le sigue el sol, que es todo lo contrario. El, el juramento, el mundo. Y entonces finalmente viene esta carta, que para muchos es la primera y para otros es la última, que es el loco o el tonto. ¿Por qué decimos esto? Porque es como si volviera todo a empezar de nuevo. El loco es como una especie de comodín, que muchos lo ponen de 0 y otros lo ponen de 22, quiere decir, al final del ciclo, porque es como una especie de Aurobor, que es una serpiente que se muerde la cola y vuelve a empezar. Es análogo a lo que pasa con la humanidad, como decíamos, del 1 al 13 hay una etapa de la humanidad y después hay una renovación de la humanidad a través de un cataclismo, la torre vuelve a empezar todo nuevamente. Ahora, la interpretación que se hace de todas estas cartas es muy interesante porque, por ejemplo, con la postura, si el personaje va hacia adelante, si el personaje está estático, se está caminando, o sea, la acción, la inacción, puede ser reflexión, puede ser movimiento, en fin, también están los colores, por ejemplo, si es color carne, si es color amarillo, si es blanco, si es azul. Cada uno de estos colores, por ejemplo, el amarillo representa la inteligencia, el color carne tiene que ver con la parte material, el azul es la espiritualidad, y así, por ejemplo, el rojo, que son las pasiones, como se sabe, esto también tiene que ver mucho con la parte psicológica, pero es muy interesante porque cada uno de los atributos que tenga el personaje, aquí lo pone con un gato, a veces lo pone un cocodrilo que sale y lo está mordiendo, porque bueno, es un personaje que va con su bastón, que va con toda su carga. Estamos poniendo un ejemplo en sentido general para ver cómo funcionan por supuesto, cada una de estas cartas tiene múltiples interpretaciones, pero estos son o sea, las guías para su interpretación, los colores, la postura del personaje y todos los atributos que rodean al personaje, y también con la carta contigua, la carta que le sigue, o la carta que viene anteriormente, se empieza a hacer todo este tipo ¿cómo se llama?, de interpretación, o sea, el tarotista cuando se presenta. Ahora yo les decía que el tarot egipcio es quizás el tarot más antiguo, y vamos a ver por qué. Bueno, porque casi todo lo que viene de Egipto es bien antiguo. Egipto estuvo pues desierto en la historia durante siglos y siglos, o sea, se conoce las últimas, casi la historia, o sea, muy poco los griegos fueron los que fundaron en esto y abandonaron Egipto por completo, y creo que en el siglo XIX fue Napoleón justamente el que redescubre Egipto
para el mundo, desentierra la esfinge y Set, descubre la piedra Rosetta y ahí se puede traducir, porque esta piedra Rosetta estaba en jeroglífico, estaba en copto también, entonces pudieron tener una referencia de otro idioma para poderla interpretar estos jeroglíficos, que parecía una cosa muy rara, muy extraña, nadie sabía interpretarlo. Pero lo que sí es cierto es que este tarot egipcio lo consideraban el libro de Tot. Tot ya hemos hablado en otras ocasiones, que es el Metrimegisto, cuando hablamos de la ley hermética en el otro programa, y piensan que es un libro de sabiduría. Hay un libro muy interesante que leí hace unos años, que se llama exactamente Misterio Egipcio, el relato de una iniciación. Está editado en la editorial EDAF en España. Excelente libro, y en este libro aparece algo muy interesante, y es que eh, se dice, siempre se ha especulado que bajo la Esfinge de Gizeh en Egipto, en esta zona de la meseta egipcia, pues hay una cámara oculta que está debajo de la Esfinge de Gizeh y que se comunica, o sea, la Esfinge de Gizeh está frente a las tres pirámides y que ella se comunica de manera soterrada con la gran pirámide o pirámide de Keops. Se han encontrado incluso ya túneles, pero no se quiere, ahondar en esto. Hay mucha reticencia en que no se pueda perforar por ahí abajo, porque se puede dañar, en fin, pero sí, los antiguos hablaban de esto. ¿Y qué quiere decir este salón? Es que era un salón de ceremonia que había bajo según este libro y muchos historiadores, que había o que existe bajo la Esfinge de Gizeh, y que era una especie de cámara de iniciación de rituales esotéricos. Entonces, este tarot, o sea, el origen del tarot, según ellos, era el libro de Tot, porque era un libro de sabiduría. ¿Cómo estaba? Pues una especie de esteras en todo este salón. Entonces, cuando uno era un iniciado en estos misterios, el maestro venía con el iniciado y le mostraba esto, por ejemplo, que es la primera carta del tarot egipcio. Le decía, bueno, este es el mago, aquí este es el hombre que comienza, aquí tienes todos los recursos para empezar, pero estás en cero. Quiere decir que tienes todo, pero no tienes nada al mismo tiempo, porque necesitas sabiduría. En fin, le explicaba todo el significado esotérico, y como les decía anteriormente, que esto era una especie de historia de la humanidad. Y entonces se dice que el discípulo se acostaba por la noche y se despertaba y veía como una presencia, pero bueno, volvía a dormirse. Al día siguiente volvían a esta cámara, le enseñaba la segunda estera y le explicaba, bueno, mira, esta es la sacerdotisa egipcia y esto significa, le daba la explicación. Y dicen que a medida que iba pasando el tiempo, cada día le explicaba una estera. Venía el día siguiente y venían con la tercera, que era la emperatriz en este caso, y le decía, bueno, mira, esto significa, y volvía a lo mismo. Pero ya en la cuarta vez, cuando el discípulo regresaba y dormía, veía a su maestro cuando se despertaba. Y se dice que el maestro venía en plano astral y lo llevaba entonces a la cámara a esa hora en plano astral y le daba una explicación más esotérica de cada una de esas esteras, hasta que finalmente llegaban, o sea, al ciclo completo de los 22 arcanos, los 22 misterios, que es realmente lo que significa arcano, y era una forma de darle esa sabiduría, entregarle esa sabiduría a sus discípulos. Por tanto, yo creo que sí que es interesante. No se ha probado que existe esta cámara, como decimos, todavía existen, se han visto túneles que sí se han destapado, pero es una forma muy interesante de dar esta sabiduría, estos misterios egipcios. Así que la próxima semana, amigos míos, vamos a continuar con un programa que vamos a hablar sobre tarot y astrología, que muchos me lo han pedido, y vamos a ver la relación en estos dos conocimientos predictivos, sin lugar a dudas. Así que nos vemos la próxima semana, y como siempre les digo, proyecte su energía a las estrellas y encuentre un sendero en ellas. Que tengan una excelente semana.